¿Cómo están, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en estos estudios del discipulado de nuestra iglesia, titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios? Y en efecto, ese ha sido el ruego de nuestras oraciones a nuestro Señor, que nos permita ser una iglesia que verdaderamente refleje la gloria del Señor. Este es nuestro capítulo 7 en su primera parte, el cual lleva por título La consejería en la iglesia. Un tema de por sí relevante, importante y que hoy vamos a analizar un poquito a profundidad para tener también sobre este aspecto un parámetro al respecto de cómo nuestra iglesia está interpretando la palabra de Dios, la voluntad del Señor para su pueblo. Todos, estoy prácticamente seguro, en algún momento hemos oído hablar de la consejería pastoral como parte de la atención de la iglesia a sus miembros. Si no es que en el mejor de los casos ya hemos sido partícipes, beneficiarios de alguna consejería. La cuestión es que todos estamos en cierta manera involucrados, ya sea en lo individual o en la vida como iglesia, en este tema de las consejerías. Es un tema relevante, pues a menudo lo vemos como algo natural o como algo ya tradicional dentro del trabajo de la iglesia, e incluso algo tan necesario para la vida de los congregantes, de los creyentes, que no nos preocupamos por entender su trasfondo y el lugar que ocupa dentro de las funciones de la iglesia, del trabajo que estamos haciendo como iglesia. Viendo en retrospectiva hacia atrás, podemos percatarnos de que esta práctica no existía en la iglesia, no sé, a lo mejor algunos 30 o 40 años, los que fuimos niños en una congregación evangélica, pues no recordamos que hubiera habido esta práctica hace 30, 40, 50 años, al menos no de la manera en que la conocemos actualmente. En la actualidad, la consejería se ha vuelto una real necesidad para muchos congregantes, para familias enteras que constantemente recurren al pastor o a los líderes de la iglesia con la necesidad al menos de ser escuchados, de ser aconsejados en sus problemas personales y familiares, y en el mejor de los casos, pues atendidos espiritualmente. Y no es que los cristianos del siglo pasado y de la antigüedad, durante toda la historia de la iglesia, no hayan necesitado de una palabra de consejo espiritual oportuna, de un apoyo, de palabras sabias emanadas de sus líderes, de sus pastores, por supuesto de la palabra de Dios, ante los problemas que aquejaban, o bien que los conflictos de los cristianos de hace 50 o 100 años no fueran tan complicados como los actuales. La cuestión reside en que una persona con algo de temor del Señor, por supuesto que preferiría acudir a un siervo, a un ministro, a un pastor del Señor para pedir un consejo, en lugar de un laico o un profesionista. De ahí estriba la importancia de que la iglesia, si está trabajando con un ministerio de consejería, pueda estar segura de que sus consejos son emanados de la Biblia, que son precisamente la voz de Dios interpretada hacia las personas que necesitan un consejo o una ayuda. Que la iglesia imparta una consejería auténticamente de acuerdo a la voluntad de Dios y no en base a las necesidades de la persona o bien lo que quieren escuchar o las condiciones de la sociedad actual, porque somos muy dados a decir, bueno, pues que los conflictos de la actualidad han cambiado la perspectiva y ahora los consejos deben ir encaminados hacia este enfoque. Tal vez efectivamente la sociedad tiene problemas nuevos, pero la palabra de Dios es la misma, ella no ha cambiado ni cambiará. Su palabra dice que ni una coma ni una tilde se perderá de su palabra, de su revelación. Entonces, por eso es importante, a manera de introducción, es lo que quiero hacerles entender, que veamos este tema tal y como debe de ser. ¿Qué dice la Biblia al respecto y qué está haciendo la iglesia actualmente? El dilema de la consejería cristiana actual. Son muchos los factores que explican por qué los cristianos actuales necesitan consejería con tanta frecuencia.
podríamos citar entre las causas principales el cada vez más acelerado ritmo de vida al que vivimos actualmente, el estrés que nos provocan los trabajos, el poco tiempo que tenemos para estar ya ni siquiera en la iglesia o en la compañía de los santos, sino con nuestra propia familia, la desintegración precisamente familiar. El estrés, los problemas, la poca comunicación han hecho que las familias cada vez estén más separadas, a veces viviendo bajo un mismo techo, pero cada quien viviendo su propia vida. La pérdida de los valores, pero sobre todo estaremos de acuerdo en que la principal causa es el aumento de la maldad de los últimos días. Ya la palabra de Dios ya nos había advertido sobre esto. Pablo le dice a Timoteo que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos con un sinfín de características negativas todas ellas, pero que nos hablan de que la maldad se desatará en estos postreros días. También Pedro, en su segunda carta, nos advierte que habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Es cierto que hoy en día hay un mayor acceso al pecado gracias a la tecnología y que las tentaciones que el cristiano experimentaba hace 50 años no eran tan accesibles como las que tenemos en la actualidad. Incluso hoy los mismos niños tienen en sus manos acceso a tantas cosas negativas que les pueden hacer daño al manipular sus celulares. Pero también es una realidad, hermanos, que la gracia del Señor sobreabunda cuando abunda el pecado. Ahí lo tenemos en Romanos 5:20. Y también es cierto que el método infalible del Señor para mantenernos a salvo de las acechanzas del diablo sigue siendo el mismo, desde ayer, hoy y siempre. Efesios nos dice que nos pongamos la armadura del Señor, y usted lo sabe cuáles son: la fe, la oración, todo lo que en este capítulo se nos marca como los instrumentos del soldado cristiano, del soldado de la fe, puede hacer uso de ellos para contrarrestar los dardos de fuego del enemigo. También Santiago nos insta a que nos humillemos delante de Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto, hay más maldad, hay más pecado, hay más facilidad para acceder a ello. Sin embargo, así como ha crecido la maldad, ha sobreabundado la gracia del Señor. Y las instrucciones del Señor son, como siempre, mantenernos fieles a Él y buscar nuestra santidad. Y es precisamente esto, hermanos, en donde podemos llegar a la primera conclusión. La respuesta parecería obvia. La causa por la que tanta gente está buscando consejería actualmente es una falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Y el problema es que están buscando soluciones prácticas o inmediatas a sus conflictos, a sus problemas, las cuales tal vez solamente pretenden aliviar la angustia del problema, pero no el problema de fondo, no resuelven la causa de esos conflictos. Y es precisamente donde entramos a nuestro segundo punto: sanación o santificación. Aunado al problema de la multiplicación de los conflictos que orillan a cada vez más gente a buscar consejería, está otro grave problema. ¿Qué tipo de consejería está dando la iglesia? En la actualidad se encuentran muchas personas en crisis personales y familiares. Y en ese terreno, en ese campo, ha brotado un fértil campo de actuación para atraer gente y para ganar adeptos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día es amplia la carta de congregaciones que ofrecen servicios de consejería, y la gente, por supuesto todos tenemos problemas, pero la gente que no tiene bien cimentada su doctrina y que se deja guiar por cualquier instrumento de atracción, es muy fácil, es muy vulnerable a caer en congregaciones donde le vayan a enseñar cosas ajenas a la palabra de Dios. Entonces, las mega iglesias, con recursos de sobra para hacerlo, incluso organizan conferencias y seminarios para preparar consejeros, muchos de los cuales
se inscriben buscando ser consejeros cuando en realidad ellos tienen primeramente la necesidad de ser aconsejados, de ser ministrados. Cuando sus vidas, cuando los conflictos que sus familias y sus vidas personales se enfrentan, dan muestra de que la regeneración del Espíritu Santo todavía no se ha gestado en ellos. En otros casos, los pastores y los ministros de algunas iglesias deciden capacitarse a sí mismos, hacerlo por sus propios recursos, recurren a libros, a sitios de internet, que les brindan aportes teóricos sobre el tema, pero que omiten acudir principalmente o mayoritariamente a la fuente de sabiduría infalible que es la palabra de Dios. De modo que la consejería que estas iglesias imparten, al no ser bíblica 100%, está más impregnada de técnicas y recursos psicológicos y de sanación humana que del contenido del verdadero evangelio del Señor. Este evangelio, lo sabemos de sobra, es suficiente, no necesita nada más para que el hombre encuentre la solución a sus problemas. La salvación de Cristo Jesús y por supuesto la ayuda y la misericordia de Dios, la cual es nueva cada mañana y nada hay fuera de ella, de la palabra de Dios, que el hombre más pueda necesitar. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Los conflictos actuales y el hecho de que las personas busquen soluciones inmediatas nos hacen recurrir a consejerías más cercanas a sus necesidades. Por lo general, una consejería no bíblica de la que estamos hablando va a derivar en un montón de técnicas psicológicas que llevan al individuo a sentirse mejor en un periodo corto de tiempo, pero no le van a conducir a un cambio radical, definitivo, de fondo. Hermanos, siempre que la opinión humana se ponga por encima o pretenda sustituir a la palabra de Dios, la interpretación divina de la voluntad de Dios, estaremos en problemas con Él. La iglesia se someterá a conflictos de criterio, va a tener el momento que decidir qué recomendarle a sus solicitantes de consejería, si soluciones prácticas o bien las verdades que muchas de las veces no queremos escuchar. En muchas ocasiones las personas acuden a consejería queriendo refrendar sus propios puntos de vista o queriendo escuchar lo que ellos creen que es la verdad. En cuanto se les confronta con la Biblia, en cuanto se les dice que la voluntad de Dios es de cierta manera y que no les agrada, prefieren hacerse a un lado. Debemos entender que por mucho que contribuya a nuestro bienestar, la psicología, hermanos, no deja de ser una ciencia humana. Por lo tanto, es susceptible de fallas, de errores. Y lo más preocupante, por ser de origen humano, está vulnerable, está a merced de ser infiltrada y contaminada con influencias del engañador. Satanás, usted lo sabe, se disfraza de ángel de luz. A veces ni siquiera nos damos cuenta en qué aspectos de nuestra enseñanza está inmiscuido el maligno, ya con mínima que sea la idea que él nos infiltre en la enseñanza de la iglesia, ya estará logrando su cometido. Él busca introducir en la mente humana enseñanzas que vayan en contra de los propósitos de Dios. En el mejor de los casos, la psicología nos ofrece soluciones temporales a los conflictos de esta vida, pero no atiende de fondo, como decíamos, el problema de la raza humana. ¿Cuál es? Que está perdido, que el hombre necesita arrepentirse de su pecado, pues va directo al infierno. Y el único que lo puede rescatar es Jesucristo como su Salvador. Mientras que para la psicología lo importante es sanar heridas para aliviar las penas, para Dios es prioritario transformar el corazón, el carácter, la vida entera, lo cual se consigue buscando nuestra santificación. Dice Pablo a los tesalonicenses: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. He ahí la importancia, y ahí el comparativo. Por mucho que la psicología crezca como ciencia, por mucho que sus aportes nos hagan sentir confortados, cómodos, nada superará lo que la voluntad de Dios pide de los creyentes, de los hijos de Dios, que seamos santificados. Y vamos a ir viendo
¿Cuál es este comparativo paulatinamente? ¿Sanidad o santidad? Con el objetivo de entender mejor cuál es la diferencia entre estos dos aspectos, entre el método humano de la consejería y el plan divino de la santificación, iremos analizando un caso práctico y vamos a conocer a un amigo. Les presento a Cristian Omar, a quien por cuestiones de tiempo y de espacio llamaremos simplemente Cristian O. Cristian O es un padre de familia con los problemas propios de la mayoría de los adultos de la actualidad. Tiene un trabajo desgastante que le ocupa la mayoría de su día, con problemas para sostener económicamente a su familia, endeudado y con algunos conflictos matrimoniales, pues producto también de los problemas que ya mencionamos. Para colmo de males, hace algunas semanas a Cristian O le detectaron cáncer, lo cual lo ha sumido en una profunda crisis de depresión y de ansiedad, por lo cual ha decidido buscar ayuda profesional y comenzó a ir al psicólogo. El especialista lo sometió a un largo interrogatorio acerca de su niñez, de su juventud y también de los recientes años de su vida adulta, para finalmente, después de algunas terapias y no muy poco desembolso económico, convencerlo de que el origen de sus males está en su pasado. ¡Ah, qué descubrimiento! ¡Vaya novedad! Y que la mejor manera de afrontar el futuro es sanar las heridas de ayer, reconstruyendo así su presente. Aunque en un principio Cristian O quedó satisfecho con el diagnóstico y decidió continuar con las terapias, algo muy dentro de sí mismo le hace desconfiar y lo impulsa a buscar respuestas más allá de la psicología. Recordó que desde hace algunos años asiste a una iglesia evangélica, en la que los domingos, que puede asistir cuando puede, ha sentido que el Dios del que allí se predica está tratando personalmente con él, está hablando a su vida. Así que, armándose de valor, tomando el teléfono, habla con el pastor y le solicita una consejería. De manera que a partir de ese momento, en su mente y en su corazón, se estará librando una batalla para decidir cuál de los dos enfoques que escuchará durante estos meses le será más útil en su problema: el de sus terapias de sanación o lo que Dios le estará revelando a través de su palabra en estas consejerías. Y nosotros, visto desde afuera, estaremos revisando este proceso mediante un cuadro comparativo que les presento a continuación, en donde estaremos viendo qué persigue la sanación, confrontándolo con lo que busca la santificación. Cabe hacer mención de que ambos procesos se valen de la consejería, del acompañamiento, pero difieren en su esencia, sus instrumentos y los fines que persiguen. En este cuadro, como primer punto, podemos apreciar que mientras que la sanación es una metodología de cambio de conductas que conduce a una modificación temporal de los factores que condicionan el conflicto, por el contrario, la santificación es un diseño divino, por lo tanto, infalible, que busca la transformación del corazón del hombre y cuyo resultado es una renovación de mente. Ahí tenemos ya la primera diferencia muy notable y para muchos sería definitiva entre lo que difiere la sanación de la santificación. En este punto hay que hacer notar: Satanás, nuestro enemigo, el engañador, se valdrá de todos los recursos a su alcance para desviarnos de nuestro verdadero objetivo, que es hacer la voluntad de Dios. Por mínima que sea la desviación que el cristiano tome, ya para él será un éxito. Hemos dicho en muchas ocasiones que Satanás se goza porque hay iglesias completas que, creyendo estar alabando a Dios, están errando el blanco. Y en lo personal no es diferente. Con una sola persona que él logre distraer y alejar de hacer la voluntad de Dios,
para él será un éxito. Sin embargo, hay que conocer muy bien al enemigo. Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo. Su conocimiento y su capacidad es limitada. Tendrá poder, mas no más del que el Señor le permite y que el que nosotros, dependiendo de Dios, podamos concederle. Sin embargo, él estudia cuidadosamente a sus víctimas y descubre su lado vulnerable. Invariablemente intentará desviar nuestra atención del Señor en base a nuestras debilidades, también en base a sus artimañas, para tendernos la trampa adecuada y hacernos caer. En el caso de Cristiano, aprovechará su enfermedad, su debilidad espiritual, su falta de fe y su falta de dependencia de Dios, para sumergirlo en la mentira de que su suerte está echada y nada hay que pueda hacer para remediarlo. En este caso, la consejería secular, la terapia psicológica, será su gran aliado. Con este recurso, intentará convencerlo de que recurra a aquello que puede traerle cierto beneficio, aunque sea temporal. Recuerda que tu enfermedad tiene un plazo y el tiempo se acaba, así que tú tienes que sentirte bien. Sin embargo, esto no corresponde al diseño de Dios ni a sus instrumentos. Y antes de continuar con nuestro análisis del cuadro, quiero introducir esta cita del doctor Albert Mohler, el cual retrata muy fielmente el problema que tanto Cristiano como cada uno de nosotros, cuando nos vemos en este tipo de conflictos, nos enfrentamos. Dice el doctor Albert Mohler que el gran problema de nuestra generación es que sentimos que todos estamos enfermos y heridos emocionalmente, de manera que nos resulta más cómodo vernos como pacientes y víctimas que como pecadores que necesitamos arrepentimiento. Y qué cierto es esto, mis hermanos, es muy factible y es muy cómodo hasta cierto punto para nosotros hacernos la víctima y decir: yo necesito que me atiendan, yo necesito ayuda, y renunciamos al llamamiento que tenemos como hijos de Dios, primeramente de vivir una vida victoriosa, de una vida en Cristo, que para nada debe de ser una vida de derrota. Y segundo, nos sometemos y nos declaramos vulnerables ante cualquier viento de doctrina errónea. Qué importante es que reconozcamos cuál es nuestro verdadero papel, nuestra verdadera misión. Primeramente de sumisión, de arrepentimiento, de dependencia completa de Dios. Y segundo, de vivir efectivamente la victoria que Dios ofrece en su palabra. Y es que mientras la sanación afirma que el perdón es un largo proceso en el que las heridas sanan y así se borran los malos recuerdos, la santificación nos enseña a través de la palabra de Dios. No es ninguna enseñanza humana, sino que es la misma voz de Dios la que nos enseña que la falta de perdón es un pecado que requiere arrepentimiento, pues parte de nuestro entendimiento de cómo Cristo perdonó nuestros propios pecados. De ahí surge la necesidad de nuestra santificación, de sabernos como miserables, como merecedores del juicio. Sin embargo, por la gracia del Señor, ahora hemos sido rescatados. Y claro que Dios quiere y puede bendecir a sus hijos mucho más allá de solamente la vida eterna en la presencia del Señor cuando muramos. Al contrario, Dios quiere bendecirnos abundantemente desde esta vida. ¿Sí? La vida eterna comienza en el momento de la conversión, no en el momento de la muerte. Y la vida cristiana es una vida de gozo auténtico, no fingido, porque brota de un corazón agradecido que reconoce a Dios como el guiador de su vida. Esto es lo que la consejería bíblica intentaría hacerle ver a Cristiano, siempre y cuando pues él reconozca que más allá de doctrinas, de enseñanzas, de metodologías humanas, está por encima de todo ello la palabra y la voluntad de Dios. Y también, siempre y cuando la iglesia a la cual Cristiano ha recurrido logre mantenerse centrada en la Biblia, enseñando que lo más importante en el proceso de la santificación del cristiano es su dependencia de Dios, y que eso le va a dar muchos más beneficios que cualquier terapia de sanación. En este punto es oportuno preguntarnos, ¿por qué los procesos de sanación no estaban presentes en la iglesia primitiva?
¿Acaso no eran sanadas las ovejas del pasado? Por supuesto que sí, pero de otra manera. Los apóstoles y después los grandes hombres de Dios que han existido a lo largo de la historia han insistido siempre en la necesidad de la santificación. Eso siempre ha estado presente. Mientras que la iglesia actual ha sucumbido ante la inmensa carga de la necesidad humana, ante la imperiosa necesidad de las personas de una sanación temporal. Hoy en día todo es instantáneo, todo lo tenemos al acceso de un clic y ya nada más se nos traba 5 segundos el internet y nos volvemos locos. La comida rápida, las noticias fluyen en un momento, dentro de media hora lo que hoy fue noticia, ya dentro de media hora ya lo dejó de ser. Todo es instantáneo y así queremos también la solución a nuestros problemas. Y tristemente la iglesia ha sucumbido ante esta necesidad imperiosa y urgente de que la gente sea restaurada y sanada. La santificación es un proceso que no termina en esta vida, terminará hasta que lleguemos a la presencia del Señor y por lo tanto la gente no le gusta esperar, no le gusta permitir que Dios haga la obra lenta y paulatinamente tal como Él la quiere hacer. La proliferación de grupos de apoyo en las iglesias como ministerios de mujeres, de matrimonios, de jóvenes o de grupos pequeños son una clara muestra de que la iglesia está preocupada por atender problemas inmediatos. Y es bueno, no estoy diciendo que estos grupos sean negativos. Lo importante es que la enseñanza y la atención a estos grupos dentro de las congregaciones sea centrada en lo que la palabra de Dios dice. Por mucho y por muy importantes y por muy interesantes que sean los libros de apoyo, nada debe sustituir la palabra de Dios y la dependencia de nuestra oración al Señor. De ahí la importancia de que la iglesia se mantenga con su visión siempre firme, siempre puesta en la palabra del Señor y no permitamos que nuestra enseñanza se extravíe en los engaños del humanismo tan de moda en nuestros tiempos. Lo importante es el hombre, lo importante es sus necesidades y que se sienta bien consigo mismo y con los demás. Esta falsa enseñanza está muy presente en la iglesia actualmente. Siguiente punto de referencia, de comparativo entre la terapia psicológica de Christian O y lo que la santificación enseña a el creyente. Mientras que la sanación mira hacia atrás, la terapia psicológica busca en el pasado los culpables que expliquen o justifiquen los problemas o comportamientos presentes de las personas y su restauración es un proceso que tomará mucho tiempo. La santificación mira hacia adelante, mira hacia la cruz para entender que todos somos culpables. Mira a la resurrección para creer que aquel que levantó a su Hijo de la muerte nos levantará a nosotros y sanará nuestras heridas. Dice Hebreos capítulo 13 que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos hará aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se fijan la diferencia? Qué distinto punto de vista entre una corriente y la otra. Mientras que Christian O cree que su mayor necesidad es su sanidad física, en realidad al buscar su santificación dejaría de buscar culpables y sería capaz de perdonar a quien le haya lastimado, pues reconocería que él mismo ha sido perdonado y de cosas mucho mayores. Esas heridas de las que habla la terapia, al igual que sus enfermedades y que sus pecados presentes y futuros, también las llevó Cristo en la cruz. Y Él quiere usarlas a nuestro favor para glorificar su nombre y para restaurar nuestras vidas. La gran necesidad de Christian O no es tiempo para sanar. Le están engañando, está en un error. Su mayor necesidad en realidad es la sumisión a aquel que venció la muerte y que quiere manifestar en él ese mismo poder. Mientras él piense lo contrario, estará cometiendo un grave error. Otro punto de referencia y comparativo entre ambas corrientes. Mientras que la sanación encuentra a los culpables que nos causaron las heridas,
La santificación encuentra al que puede perdonarnos y hacernos perdonar al que nos hirió. Mientras que la sanación promueve un evangelio, así en minúscula y entre comillas, terapéutico, la santificación promueve el glorioso evangelio de Jesucristo, el cual no tiene comparativo alguno. Entonces, aquí el análisis que podemos hacer es que la solución a los problemas no está en la terapia de las emociones, sino en la santificación a través de la obra del Espíritu Santo. Eso es más que suficiente. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta trabajo comprenderlo? Mientras que la sanación nos dice que las heridas son experiencias negativas del pasado, las cuales necesitan largo tiempo para sanar, en la santificación se nos enseña en una consejería bíblica que las heridas son consecuencia del pecado, ya sea el propio o de otras personas, y que necesita ser perdonado mediante la confesión. ¿Cuánta gente atada a pecados del pasado, no necesariamente los suyos, sino muchas de las veces de sus mismos padres, gente a la cual ya no puede volver a reconciliarse con ellas? Sin embargo, también ese perdón lo abarca la gracia y la misericordia de Dios. Entonces no se trata de buscar en nuestro pasado quién tuvo la culpa, sino ahora quién puede redimir esa culpa, y es Jesucristo. En este punto vamos a detenernos un poco para hablar de lo que son las heridas personales. Todos somos producto y fruto de lo que nuestro pasado nos dictó, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, la gran diferencia es cómo se trata este pasado y qué papel y qué función le damos a esas heridas. Mientras que a Cristian le han dicho que para que sus heridas sanen, deben de atravesar por un largo proceso, el cual vamos a analizar. A Cristian le han dicho que primero tiene que atravesar por la etapa de la negación. Y les pongo el ejemplo. Cuando Cristian recibió el diagnóstico de su cáncer, pasaron por su mente infinidad de posibilidades. Puede ser que hayan cometido un error al tomar la muestra, al sacar la biopsia. O puede ser que se hayan equivocado al poner mi nombre en la muestra de otra persona. O bien, ya convencido de que la muestra está correcta, de que el resultado fue correcto, él busca una segunda opinión, acude con más especialistas, buscando encontrar a alguien que le diga que el diagnóstico estaba equivocado, que le diga que en realidad no tiene cáncer. En contraste, la consejería bíblica le diría a Cristian que la negación es la falta de aceptación de los propósitos de Dios, lo cual es pecaminoso. Y los propósitos de Dios van más allá de nuestro entendimiento, y que cuanto más confiemos en Él, mayor paz disfrutaremos. Luego atravesaría por la etapa de la ira. Infinidad de veces Cristian se preguntó: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? Dios es injusto, etc. Lo cual, desde la perspectiva psicológica, es entendible y hasta necesario a manera de catarsis, ¿verdad? Para que se desahogue. Sin embargo, esto también es un pecado. Renegar y rebelarnos ante la voluntad de Dios es un pecado que requiere arrepentimiento. La consejería bíblica le diría que la ira no es otra cosa más que diferir o altercar con Dios y sus propósitos. Luego pasaría por el proceso de la depresión. En este punto, Cristian ya no tenía fuerzas para luchar. Cayó en la desesperanza. Su psicólogo, su terapeuta, lo califica como un proceso normal, pero solo durante un tiempo. Después de un tiempo, él debe levantarse y seguir adelante. Sin embargo, la depresión persistió y se agravó. Esto es peligroso porque puede tornarse en algo realmente traumático e incluso puede conducirlo a consecuencias fatales, a tomar decisiones equivocadas. Mientras que, por el contrario, la consejería bíblica le explicaría que Dios no se complace en su depresión, pues al hacerlo, él está negando la suficiencia de Dios. Está negando que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y está renunciando, esto es muy importante, sobre todo está renunciando a su gracia. ¿De qué manera se va a manifestar la gracia del Señor si Él no se somete y no está dispuesto a padecer esa pena, esa prueba? Además, contradice lo que Jesús vino a hacer.
Recordemos que Jesús dijo ahí en Juan 10, Él vino a darnos vida y dárnosla en abundancia. Para que finalmente, según su terapeuta, Cristian llegue a la cuarta etapa, que es la de la aceptación. Finalmente, la terapia tratará de animar a Cristian a que actúe de forma positiva. Lo va a convencer de que todo está en su mente y que dejando de ser pesimista podrá dejar de pensar en esta enfermedad. Y finalmente llegando a esta última etapa, la de la aceptación, que es por donde debimos haber empezado. En la consejería bíblica, las otras 3 etapas se borran porque son pecaminosas, como ya lo vimos. Son una ofensa al Señor, a su santidad y a su voluntad. Desde un principio, a Cristian se le habría enseñado que, puesto que los propósitos de Dios escapan de nuestro entendimiento, lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto como para que Él tenga que devolvérselo? La respuesta es obvia: nadie. Pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Qué importantes son estas palabras cuando uno está en conflicto y en tribulación. Todo proviene de Él, lo bueno y lo que consideramos malo, pero que para sus planes es santo. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué hermoso versículo que para Cristian y para cualquiera de nosotros en necesidad de consejería son verdadero bálsamo para nuestras vidas. Hermanos, la consejería bíblica santa, centrada en la palabra de Dios que la iglesia debe impartir, enseña a las personas a pensar en las enfermedades, en las tribulaciones, en las pruebas, como parte del propósito de Dios. Y lo vemos desde esa perspectiva, de la perspectiva divina. Y lo que Dios puede hacer con esa prueba en nuestras vidas y en la vida de muchas otras personas. Muchas de estas pruebas son testimonio para mucha gente. Y este precisamente es el enfoque que el pastor John Piper sugiere en su libro El sufrimiento y la soberanía de Dios. Y esto es aplicable a cualquier persona, a cualquier prueba que tengamos en nuestro camino. El sufrimiento ha sido diseñado por Dios para nuestra vida. Muchos cristianos quieren excusar a Dios de sus malas experiencias. Hay quienes enseñan que ninguna prueba y ninguna calamidad puede provenir de Dios. Esto, hermanos, difiere de lo que la palabra de Dios enseña. Esto no es lo que opinó José. ¿Recuerda usted cuando fue vendido a Egipto, cuando sufrió una calamidad tras otra? José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Se fija qué diferente enfoque? Un cristiano maduro, un cristiano santificado y que busca su santidad cada día, no tiene problemas para aceptar que la voluntad de Dios es perfecta. Dice Mateo 10, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. Un cristiano maduro sabe que si 2 gorriones no caen a la tierra sin la voluntad de Dios, tampoco un hijo de Dios puede enfermarse sin su consentimiento. Segundo punto que maneja el pastor John Piper: el sufrimiento no es una maldición, sino un regalo. Un regalo, estamos oyendo bien. Por increíble que parezca, así es. Una enfermedad puede verse como un regalo que nos permita parecernos más a Él y menos a nosotros mismos. Dice Romanos 5 que también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Nos podemos alegrar de un problema? Pues según la palabra de Dios, sí. Sufrir es un privilegio porque en esas experiencias Dios está más cerca de sus hijos y su gracia se hace más abundante. Siguiente punto. Nuestro consuelo reside en el Señor y no en un diagnóstico. Cristian trata de ser optimista porque leyó, dentro de lo mucho que se ha documentado sobre su enfermedad, que la gente con pensamiento positivo tiene un 80% de posibilidades más de curarse
que el 20% que piensan negativamente y se deprimen. Y esto lo ha hecho a tratar de obligarse a pensar positivamente. ¿Cuál es el problema? Que este método le ha enseñado a Cristian a que su alegría provenga de un dato estadístico. Ahí su alegría es fingida, es forzada, trata de sacarla de dentro de sí, pero no procede de Dios, procede en un dato estadístico. Acabo de escuchar que esta semana en la estadística de la percepción de seguridad, Saltillo está considerada como una de las 5 ciudades más seguras del país. Y yo pensaba, si yo confiara en esta estadística, pues estaría muy tranquilo de que mi hija estudie allá y esté sin su familia. Pero más que en esa estadística, yo confío en que Dios está con nosotros el 100% de nuestra vida. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A mí me alienta más pensar en ese dato que en cualquier estadística que las noticias me digan. Para un cristiano que busca su santificación, su confianza no está en la ciencia, sino en el Dios de la ciencia. Siguiente punto, la vida y la muerte adquieren un enfoque diferente viviendo en Cristo. En su terapia le enseñaron a Cristian a no pensar en la muerte para no deprimirse. Eso es cierto tal vez, pero si se vive con una perspectiva por debajo del sol. El cristiano piensa más allá del sol. El cristiano piensa en la muerte como el día de su graduación, como el momento de encontrarse cara a cara con su Creador. Decía Pablo a los filipenses, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor para Cristo como ya lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, para que, sea que yo viva o que yo muera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre 2 deseos. Para el creyente, para el cristiano santificado, ambos casos son la gloria. Vivir en Cristo y vivir con Cristo. Cualquiera de las dos es una bendición. Pablo mismo no sabía qué decidir. Nuestro interés debe ser aprender más de Dios que de nuestra enfermedad. Cristian no se ha vuelto experto en su enfermedad. Ha leído tanto, ha consultado tantos libros, tantas páginas de internet, que ha dejado de mostrar interés en aprender sobre el Dios que puede sanar cualquier enfermedad. O bien que si no la sana, nos da la gracia para sobrellevarlas. Un cristiano que busca su santificación sabe que sobresaturarse de información no le hará vivir más tiempo que el que Dios le tiene trazado. Y entiende que las dificultades nos permiten conocer a Dios en formas que los buenos tiempos o la cabal salud no nos hubieran permitido. El sufrimiento debe conducirnos a la esperanza y no a la soledad. El dolor nos lleva a la reflexión y a la meditación profunda, dependiendo de lo que esté lleno el corazón. Pero esa meditación nos puede conducir a la soledad, a la depresión, si nuestro corazón está lleno de estadísticas, de datos, de noticias y panoramas médicos. O bien, esa reflexión, ese tiempo a solas, lo podemos implementar, lo podemos aprovechar estando a solas, pero con Dios. Y esto nos traerá esperanza, nos traerá paz. Si esta meditación nos conduce a Dios, Él nos abrirá el entendimiento y nos enseñará cosas que no podríamos ver si no fuera a través de esta enfermedad. Pablo nos invita a que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, ahí en 1 Tesalonicenses. Y hay que reconocer que un cristiano puede entristecerse, claro que sí, todos pasamos por periodos de tristeza, pero de una manera muy diferente. Por eso dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El resto del mundo carece de la esperanza de gloria que tenemos como hijos de Dios. Y fíjense qué paradoja. Todo mundo quiere ir al cielo y estar con Dios, pero nadie quiere morirse. Entonces, ¿de qué se trata? Si queremos ir al cielo y estar con Dios, la muerte no debe de ser más que un vehículo, una puerta de acceso a Dios. Y todos quieren vivir atados a esta vida. Pues entonces no es cierto que quieren estar con Dios. Viven en incertidumbre, atados a este mundo. Y como último punto, el sufrimiento es un instrumento más para proclamar la gloria de Dios.
Hermanos, solamente hablamos bien de algo o de alguien cuando es causante de un beneficio. Yo no he escuchado nunca a nadie hablar bien de algo que les hizo mal. Bueno, sin embargo, cuando el cristiano habla bien de Dios aún en medio de su adversidad, él está haciendo que Dios luzca maravilloso, que luzca atractivo y hermoso para cualquier persona. Cuando hablamos bien de Dios en medio del dolor, le hacemos ver bien a Dios en cualquier circunstancia. Solamente un cristiano en proceso de santificación puede glorificar a Dios en medio de la adversidad, pues sabe que aunque Él tiene el poder de cambiar las cosas, si no lo ha hecho es porque tiene un mejor plan para su vida. Y de esta manera, pues el hermano John Piper nos muestra cómo el sufrimiento, y ahí en palabra sufrimiento usted póngale la palabra que quiera, enfermedad, prueba, desintegración familiar, problemas económicos. Usted cambie esa palabra y verá cómo Dios está hablando a su vida y diciéndole, en mi voluntad, en mis planes, hay mucho más sabiduría de la que tú puedes percibir. Regresando a nuestro cuadro comparativo entre sanación y santificación, mientras que la sanación dice que las heridas del pasado tienen un poder destructivo y lo reconocen, en la santificación la palabra de Dios nos dice que el pecado pasado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Cristo lo venció en la cruz. Pablo lo deja muy en claro allí en 2 Corintios que las cosas viejas pasaron, todas absolutamente son hechas nuevas. Y también en Romanos nos dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y como punto final en nuestro cuadro nos dice que en la terapia de sanidad se quiere evitar el dolor, mientras que en la santificación este dolor se usa para glorificar a Dios y para santificar a quien lo padece. Qué hermosas diferencias y ojalá que podamos apreciarlas en toda su magnitud. Al cabo de algunos meses, Christian O fue sanado por completo. No de la manera en que todos creemos, ni de la manera en que él esperaba, sino de una mejor manera. Un día despertó en la presencia de su Señor, sin experimentar dolor y enjugando su llanto en las tiernas manos de su Salvador. Su proceso de santificación culminó exitosamente, no por sus méritos ni por sus acciones, sino por la obra perfecta que Jesús hizo a su favor y que él finalmente aceptó. Él dejó de ser un cristiano nominal, él entendió que la palabra de Dios estaba mucho más cercana a su necesidad real que cualquier terapia psicológica. Él recibió este galardón no por sus méritos, sino por la obra perfecta que Jesús hizo en su favor y que él aceptó por fe antes de morir, algo que la terapia psicológica nunca pudo lograr. Christian O fue un hombre que pudo vivir conforme al plan de Dios para su vida y pudo experimentar en carne propia el poder de la sanidad divina, que se logra solamente viviendo una vida centrada en Dios y no en sí mismo. Conclusiones, mis hermanos. Terminamos con este estudio, pero vamos a dejar en clara algunas de las conclusiones a las que hemos llegado a través de este estudio. Número 1. Necesitamos más arrepentimiento que terapias psicológicas, más perdonar que culpar, más humillarnos que justificarnos, más mirar hacia adelante y al futuro que hacia atrás y al pasado. Pablo nos dice en Filipenses, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hay que mirar hacia adelante. Por eso la Biblia nunca le invitará a mirar a su pasado, a sanar heridas de ayer. Eso ya queda borrado. Nuestras manifestaciones humanas, como orgullo, rebeldía, deseo de venganza, falta de perdón, celos, envidias e inseguridades, son instrumentos favoritos de Satanás para convencernos de que necesitamos más sanación que santificación. Tengamos mucho cuidado con esto. No le demos esas armas
a Satanás para que nos ataque por ese lado. Desechemos todas esas cosas que nos hacen mal. Lo que en realidad trae paz y bienestar al alma es alinear nuestra vida con los propósitos de Dios. La verdadera paz y el gozo al corazón lo trae únicamente nuestro proceso de santificación. Ojalá, es mi oración, que el Señor haya hablado a nuestras vidas a través de este estudio. Por supuesto que nos falta mucho por aprender y en la próxima sesión la vamos a dedicar específicamente a esto. Una vez que hemos entendido que la voluntad de Dios es nuestra santificación, vamos a buscar las respuestas en su palabra de cómo obtenerla, de cómo vivirla, en qué consiste el proceso de santificación que la Biblia enseña para el creyente. Mientras tanto, terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Sígala meditando, sígala disfrutando y confíe plenamente en que Dios tiene el control de su vida. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima sesión.